Bueno, vamos a dar inicio hoy a nuestra tercera sesión aquí en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias esta noche por tenernos acá nuevamente. Te pedimos principalmente por todos los enfermos, Señor, para que a través de tu compañía, de tu amor y tu gracia puedan recibir su sanación y puedan regresar a acompañarnos. Ponemos en tus manos todas nuestras familias, nuestros hijos, para que siempre vean tu luz y no se pierdan del camino. Y que a través de este estudio, Señor, de tu vida, de acuerdo a la historia según San Lucas, podamos traerla más presente a nuestra vida. Nos ponemos en tus manos a través de la intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen María, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos entonces. Hoy vamos a la sección 3, capítulos 4, 5 y 6. 4, 5 y 6 de San Lucas. Antes de empezar, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo que quieran traer a la discusión? Sí, no, tal vez. Bueno, entonces, tal como la semana pasada, vamos a empezar con la lectura. Y me falta una, pero espero que mientras tanto les llegue. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. Aquí. De aquí. Amén. Hay una. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Durante 40 días, tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Llevándole luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me han entregado a mí y yo se lo doy a quien quiero. Si pues me adoras, todo será tuyo. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, le puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendarán para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no temerás al Señor tu Dios. Acabada toda la tentación, el diablo se alejó de él hasta tiempo oportuno. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, alabado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Entró según su costumbre a la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías.
Desenrolló el volumen y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y a la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿acaso no es el hijo de José? Él les dijo: seguramente me van a decir el refrán: médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Les digo de verdad, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo y por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán en Sirio. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo arrojaron fuera de la ciudad y lo llevaron a una escarpada del monte sobre el cual estaba edificado su ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Quedaban asombrados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo y se puso a gritar en grandes voces: ¡ay! ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le ordenó diciendo: cállate y sal de él. Y el demonio, arrojándole en medio, salió de él sin hacer ningún daño. Quedaron todos asombrados y decían unos a otros: ¿qué palabra esta? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se expandió por todos los lugares de la región. Al salir de la sinagoga, entró a la casa de Simón, la suegra de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaban por ella. Inclinándose sobre ella, ordenó a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermedades de diversas dolencias se los llevaban, y él, poniéndose las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les ordenaba y no les permitía hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse el día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando, y llegando hasta él, trataban de retenerlo para que no los dejara. Pero él les dijo: también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios.
porque a esto he sido enviado. Él iba predicando por las sinagogas de Judea. Estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. Cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, dos pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: rema mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré las redes. Y haciendo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vieron pues y llenaron todas las dos barcas, que casi se hundía. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciéndole: aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Estando en una ciudad, se presentó un hombre cubierto de lepra, que al ver a Jesús se echó rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante le desapareció la lepra. Le ordenó que no se lo dijera a nadie y añadió: vete, preséntate al sacerdote y haz la ofrenda por tu purificación, como prescribió Moisés, para que le sirviera de testimonio. Su fama se extendía cada vez más y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley, que había venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para poder delante de él, pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron a la azotea, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenía, dijo: hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y los fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: ¿qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaba a Dios, y llenos de temor decía: hoy hemos visto cosas increíbles. Después de esto salió
y vio a un publicano llamado Leví sentado en el despacho de impuestos y le dijo: sígueme. Él, dejando todo, se levantó y le siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Había un gran número de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban diciendo a los discípulos: ¿cómo es que comen y beben con los publicanos y pecadores? Les respondió Jesús: no necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y recitan oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos no se privan de comer y beber. Jesús les dijo: ¿pueden acaso hacer ayuno a los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces, en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace, desgarrará el nuevo y el viejo no combinará con el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en vasija vieja, porque si lo hace, el vino nuevo reventará las vasijas. El vino se le derramará y las vasijas se echarán a perder. Sino que el vino nuevo debe echarse en vasijas nuevas. Nadie, después de beber el vino añejado, quiere del nuevo, porque dice: el añejo es el bueno. Sucedió que, cruzando un sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se la comían. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró él en la casa de Dios y tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, comió él y dio a los que le acompañaban? Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Otro sábado entró Jesús en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. Estaban al acecho los escribas y fariseos por si curaba el sábado, para encontrar de qué acusarle. Pero él, conociendo sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte ahí en medio. Él se levantó y se puso allí. Entonces Jesús les dijo: yo les pregunto si en sábado es lícito hacer el bien en vez de hacer el mal, salvar una vida en vez de destruirla. Y mirando a todos ellos les dijo: extiende tu mano. Él lo hizo y quedó restablecida su mano. Ellos se ofuscaron y deliberaban entre sí qué harían a Jesús. Por aquellos días se fue él al monte a orar y se pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles: a Simón, a quien puso el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Zelota, a Jesús de Santiago y a Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había un gran número de discípulos suyos y gran muchedumbre de pueblo, de toda Judea, de toda Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírlo y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo,
porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien y proscriban su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, que su recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están llenos, porque tendrán hambre. Ay de los que ríen ahora, porque tendrán tristeza y llanto. Ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Pero a ustedes, los que me escuchan, yo les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odien, bendigan a los que los maldigan, rueguen por los que los difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y traten a los hombres como quieren que ellos los traten. Si aman a los que aman, ¿qué mérito tienen? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacen bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces, su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los perversos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Una medida buena, apretada, sacudida, rebosante pondrán en el pliegue de sus vestidos, porque con la medida con que midan, se les medirá. Les añadió una parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿No está el discípulo por encima del maestro? Será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. ¿Cómo es que miras la astilla que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que saque la astilla que hay en tu ojo, si no ves la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la astilla que hay en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se cosechan uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo del malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, les voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla, por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el torrente, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, muchas gracias a todas las lectoras. Y
Entonces, pasamos de la primera etapa de Jesús, la etapa silenciosa, la etapa escondida de él de sus primeros 30 años, y ahora llegamos aquí. Él se bautizó y ahí terminamos la semana pasada, ¿verdad? Hoy empieza su ministerio público, empieza a revelarse directamente a todos, y en este poquito que leímos hoy, en estos 3 capítulos, pues realmente vemos por qué, ¿verdad? ¿Por qué tuvo tanto rechazo? Pero entonces, empecemos. La semana pasada hablábamos de que Lucas hacía la recapitulación, o sea que volvía a contar toda la historia de Israel, pero en Jesús, ¿ok? Entonces, vemos cómo Jesús inicia yéndose al desierto. La historia de Israel, ¿cómo empezó? Hubo una hambruna muy grande, ¿verdad? Y estaban todos muriéndose. Y los hijos se van adelante, y después quieren matar a José, y José es vendido como esclavo y termina en Egipto. Y después ellos, buscando salvarse, terminan en Egipto. Durante esa travesía, Jacob tiene su lucha con Dios, ¿verdad? Y es ahí cuando se llama Israel. Jacob e Israel es el mismo, ¿ok? Solo que Israel, después conocemos el pueblo de Israel, porque es el pueblo de Jacob, Y ellos terminan en Israel, y allá es donde empiezan todas las penas de este pueblo. Ya duran 400 años, y después salen, como dice Eusebio, el Señor escucha sus quejidos, llega la primera Pascua, y salen de la esclavitud a donde sea que los va a llevar el Señor. Y pasan sus 40 años en el desierto. Habían podido llegar directamente a la tierra prometida, pero por sus malas acciones, por su desconfianza en el Señor, entonces el Señor dice: no, ustedes van a vagar por el desierto, y esta generación no va a entrar en mi descanso. Entonces por eso vagan 40 años por el desierto, porque se tiene que una generación vive 40 años. Entonces, si esa generación no podía entrar en la tierra prometida, pues tenían que pasar 40 años por fuera. ¿Ok? Entonces Jesús empieza recapitulando toda esta historia, y el Espíritu lo lleva al desierto. ¿Para qué? Para de cierta manera acompañar al pueblo desde el principio. Jesús vino a mostrarnos cómo es que debemos vivir. Entonces viene desde el principio a contarle a los israelitas cómo es que han debido vivir. Entonces se va para el desierto. ¿Qué encontramos en el desierto? ¿Qué encontramos en el desierto? Hambre, soledad, calor, frío también, arena, eso es lo que iba a decir yo, arena, ¿verdad? Pero también encuentra soledad, encuentra silencio, ¿verdad? Y en la soledad y en el silencio, que cuando nos apartamos, puede ser también para nosotros un tiempo de crecimiento, un tiempo de descubrirnos a nosotros mismos, un tiempo de conocernos. Por eso nos vamos de retiro, nos retiramos de nuestra vida rutinaria para evaluarnos, para crecer, para descubrir. Jesús se va allá como el Hijo de Dios, por un lado para recapitular estos 40 años de Israel en el desierto, pero también para unirse al Padre, para fortalecerse en esa relación con el Padre, porque Él sabe que lo que se viene no es nada fácil y tiene que estar bien entrenado. Lo importante de cualquier carrera que ustedes hagan, ¿qué es lo más importante? Preguntémosle a Tina, a Toña, que es una corredora. ¿Qué es lo más importante de una carrera, Toña? El entrenamiento. El entrenamiento, porque la carrera dura, bueno, pues lo que te demores, ¿no? Para alguien que corra bien, un maratón dura 2 horas, ¿no? Estos señores de África que, para alguien que corra mal como yo, dura como 8 horas. Bueno, 8 horas. Al último. Yo hice mi primer maratón
maratón en 3 horas 59 minutos. Ay, sí, yo lo hice en 8 horas, el primero y el único, y no habrá más. Todavía estoy cansado desde el 2010. 8 horas. Creo que es un récord. El que más lo hizo, el que más tiempo tomó, es un récord. Pero bueno, entonces él va también allá a entrenarse, a fortalecer ese corazón y a renovar, reanimar su relación de padre e hijo, ¿ok? Y entonces pasaron estos 40 días y obviamente pues va a tener hambre si no comió. Y vienen las tentaciones que vemos. Estas tentaciones, si miramos la historia de Israel en el desierto, son las mismas tentaciones que Israel pasó, ¿verdad? ¿Cuál fue la primera queja de los israelitas en el desierto? Que no había agua. Antes del agua. No hay comida, no tenemos comida, Señor, ¿para qué nos sacaste? Allá éramos esclavos, pero se nos llenaba la pancita. ¿Y qué hace Dios? Dios les manda el maná, ¿verdad? Por la mañana tienen maná y por la tarde tienen codornices. Entonces el diablo viene aquí que a tentar a Jesús igual. ¿Tienes hambre? Tú eres Dios. Haz de estas piedras un pan. ¿Para qué? Para tentarlo a que rompiera su relación con Dios, ¿verdad? Para que él se convirtiera en alguien autosuficiente que hace lo que él desea, lo que él le plazca. Y Jesús le contesta con ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, porque ¿quién dice eso? La Escritura, ¿ok? Él está en la Escritura también porque es la palabra de Dios, la palabra de su Padre. Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Y eso lo vamos a escuchar después también nuevamente con Jesús. Acuérdense cuando lleguemos con la samaritana, allá lo vamos a escuchar otra vez. Entonces, en vez de caer y dejarse dominar por el hambre, Jesús dice, no, estoy con mi Padre y con tal de que esté con Él, el hambre física no me domina. Bueno, después, sigue Él. ¿Y cuál fue la segunda tentación de Jesús que acabamos de escuchar? Lo lleva al monte, ¿verdad? Todo esto será tuyo. Yo te voy a dar todo porque me lo dieron, pero primero me tienes que adorar. Y entonces todo será tuyo. ¿Ok? ¿Qué pasó cuando Israel entró en la tierra prometida? La disfrutaron por un tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Empezaron a creerse los dueños, los autosuficientes, y todos, como eran dueños de esa tierra, entonces se olvidaron de aquel que se la dio. Y empezaron ¿a qué? A adorar otros dioses. ¿Por qué? Porque se mezclaron con los que estaban allí. Ellos tenían otros dioses, se dejaron llevar y empezaron a adorar otros dioses. A Jesús le hace lo mismo. Te voy a dar todo esto si me adoras a mí. Y Jesús le dice, solo adorarás a Dios y a nadie más. ¿Verdad? Nadie más. Y la tercera tentación que dijo Eusebio, ¿cuál fue? ¿Qué dijiste primero, Eusebio? Eusebio. La tercera sería que lo subió el agua, ¿no? El agua, ¿verdad? Tengo sed, y tientan a Dios otra vez, ¿verdad? Están tentando a Dios de que Dios no es capaz de darles agua. ¿Y qué pasó? Moisés va y de las rocas sale agua, ¿verdad? Entonces igual aquí, el diablo le dice, tienta a Dios, mándate, al fin y al cabo dijo que te salvaría. Y Jesús le dice, a Dios no lo vas a tentar. Entonces, todo esto que vivieron los israelitas, lo está viviendo Jesús aquí. Lo único es que Jesús habla con la palabra del Padre y no negocia con el mal. No se deja llevar por su debilidad física como si lo hicieron los israelitas. Jesús, totalmente hombre y totalmente Dios, tiene su voluntad totalmente humana, pero su voluntad también divina, y la voluntad humana siempre se somete a la voluntad divina.
Nosotros no tenemos una voluntad divina, pero tenemos a aquel, a Dios que está a nuestro lado para fortalecernos y podemos aprender, ¿ok? Para eso. Ahora, en estas escrituras, Lucas le está hablando a los gentiles y los gentiles no conocen mucho del Antiguo Testamento o nada, pero también hay judíos en su congregación, digamos, ¿ok? Y entonces siempre trae también referencias al Pentateuco, los primeros 5 libros, porque son los libros de la ley, ¿ok? Son los libros de la ley. Entonces, Israel en 40 años en el desierto, Jesús 40 días en el desierto. ¿Y en el desierto qué hacemos? En el desierto nos fortalecemos orando. En el desierto no hay mucha comida, entonces ayunamos. Y en el desierto, si encontramos a alguien, nos ponemos en disposición de ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Porque en el desierto no podemos ponernos así con mucho orgullo, tenemos que ayudarnos para salir al otro lado. ¿Qué es eso? Obras de caridad. O sea, oración, ayuno y limosna. ¿En qué les hace pensar esas 3 actividades de nuestra vida? Oración, ayuno y limosna. En Cuaresma, ¿verdad? En Cuaresma, el miércoles de ceniza, iniciando ese periodo, leemos el pasaje de Mateo donde habla eso: el ayuno, la oración y las obras de caridad. Pero lo que pasa es que muchos de nosotros católicos hablamos de oración, ayuno y obras de caridad del miércoles de ceniza al domingo de Ramos. Y el resto del año se nos olvida, como si el resto del año no tuviéramos que orar, no tuviéramos que ayunar, no tuviéramos que hacer obras de caridad para vivir con Dios de la misma manera todos los días. Tenemos que estar conscientes de que la Cuaresma es el periodo de entrenamiento para fortalecernos, para hacer de esto una nueva costumbre de vida y poder vivirla el resto del año. ¿Ok? Entonces siempre debemos tener presente eso. Oración, porque sin oración no hablamos con Dios. Ayuno, porque sin sacrificio no crecemos. Y obras de caridad, porque sin mi hermano yo solo no puedo. Y entonces él sale victorioso y el diablo se va. Pero no se desaparece. Dice que se va para esperar a otro momento oportuno. Entonces tenemos que estar nosotros conscientes de que si el diablo hizo eso con Jesús, definitivamente lo va y lo está haciendo con nosotros. En el libro de Santiago vemos que él nos recomienda: resistan el mal porque se va. Y así es, cuando resistes el mal se va, pero el mal regresa y tienes que volver a resistirlo. Y es una historia, un ciclo de toda la vida, un ciclo repetitivo hasta que lo venzamos y lleguemos después con el Señor. Entonces Jesús, al terminar, dice nuevamente que, animado por el Espíritu, va a Galilea, ¿verdad? Y después viene y llega a Nazaret, a su propia tierra, y empieza a revelarse. Y empieza a mostrarnos los desafíos que vamos a tener nosotros también como discípulos de él, porque él, el maestro, lo sufrió, y cuando el maestro le pasa algo, definitivamente nos pasa a nosotros. Entonces empezamos con él leyendo la Escritura. Pudiéramos decir que desde ahorita él empieza a introducir la celebración de la misa, ¿verdad? Porque desde el principio nos está enseñando a leer la Escritura y, basado en la Escritura, estructurar toda nuestra vida. Y él lo lee, y apropiadamente lee ¿qué? Una profecía de él. Y se va al profeta Isaías, que fue como 600 años antes que el profeta Isaías escribió esto, donde está básicamente lo mismo. ¿Quién tiene ahí rapidito Isaías 61, por favor? Listo. Empiezo.
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría. Hasta ahí. Entonces vemos cómo empieza, ¿verdad? Amor, ¿podrías volver a leer lo que tú leíste en el capítulo 4, versículo 18? El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar. Él me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Casi que es una copia de la otra, ¿verdad? Y pues obviamente porque estamos leyendo el libro. Pero Jesús solo lee hasta ahí, a proclamar un año de gracia del Señor. Cuando estábamos leyendo en Isaías, leía lo que pasaba después, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, Isaías está profetizando de Jesús, pero también después está profetizando del final de los tiempos. Él va a hacer de sus cenizas, ¿qué? De sus cenizas una corona. Él va a hacer de sus cenizas una corona, ¿ok? O sea, cuando tengamos nuestro cuerpo glorificado, ¿sí? Entonces Jesús está ahí diciendo y presentándole a todos: este soy yo, porque el Espíritu de Dios está sobre mí, y esto es lo que voy a hacer. ¿Ese era Isaías cuál? 61. Y finalmente, Él proclama el año de gracia del Señor. Otro nombre para este año de gracia del Señor es el jubileo. El jubileo. Seguramente ustedes deben haber escuchado que estamos en el jubileo, que este año, el 2025, es un año de jubileo. ¿Sí han escuchado o no? Sí, ok. Y se llama el jubileo de los peregrinos de la esperanza, ¿verdad? Entonces, el año del jubileo es aquel año de la libertad. Es el año del perdón, es el año de la reconciliación. Entonces, en el Antiguo Testamento, los israelitas tenían dos tipos de jubileos, uno cada 7 años, uno cada 50 años. Y lo importante de este año es que este año era el año de la libertad. Entonces, las deudas se perdonaban, las tierras que se habían entregado en garantía se devuelven, y hasta la tierra se le da un descanso para que después vuelva a cosechar. Pero ¿qué pasó con este jubileo? Los israelitas, al liberar a unos esclavos, después de que se fueron al año siguiente, dijeron: no, ustedes regrésense para acá. Y aquellos que habían liberado los volvieron a capturar. Y obviamente eso estaba en contra de lo que le dice el Señor con el año del jubileo. ¿Y qué pasó? Sufrieron las consecuencias y terminaron de cautivos en Babilonia. ¿Por qué? Porque nuestras acciones traen consecuencias. Nuestras acciones traen consecuencias. Entonces Jesús está hablando de todo esto. Le voy a dar la vista a los ciegos. Voy a poner a caminar a aquellos que no pueden. Aquellos que están cautivos los voy a liberar. ¿Por qué? Porque este es el año de gracia del Señor. Y eso es lo que pasa en el año de gracia. Eso es lo que pasa en el año de gracia. Obviamente, inicialmente nos quedamos en las palabras literales. Y vimos ahorita cómo Jesús, en su revelación en cuanto a una manera física, eso es lo que está haciendo, ¿verdad? ¿Qué milagros proclamamos ahorita? ¿Qué milagros ocurrieron ahorita de lo que leímos en estos capítulos 4, 5 y 6? El curación
el paralítico, curó al paralítico, de la mano tullida, curó de la mano tullida, sanó al leproso. Ok, entonces él está empezando a hacer todo esto, ¿verdad? Ahora, podríamos quedarnos en la parte física y en qué bueno fue que sanó a esta gente. Pero lo que tenemos que ver es que todo esto que él hace físico tiene un trasfondo mucho más profundo. Porque incluso para los israelitas, cualquier enfermedad normalmente la relacionaban con el pecado. Entonces, ¿por qué está enfermo usted? Porque pecó. Puede que el que haya pecado haya sido usted o sus antepasados, pero de que hay pecado, hay pecado. Entonces, cuando viene Jesús y sana a alguien, primero lo está liberando del pecado. Por eso, ¿qué fue lo que le dijo al Señor que bajó primero, que bajó en la camilla, perdón? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Tus pecados están perdonados. O sea, tu alma está santa. Tu espíritu está libre, ¿verdad? Y los fariseos se quedan en eso, porque ellos saben, no, venga usted a perdonar, porque el único que perdona es Dios. Entonces, él empezando a mostrarse como Dios, empieza a ocasionar, ¿qué? Rechazo entre los mismos suyos. Por eso nadie es profeta en su tierra. Porque nos conocen, porque saben de dónde venimos. Porque a nosotros pecadores pues nos conocen el pecado, ¿verdad? Y nos dicen, bueno, si usted era este, si era aquel, ahorita ¿qué es lo que me viene a decir? Cualquiera menos usted. Y por eso a Jesús le dicen, ¿no es este el hijo de José? ¿No es el carpintero? ¿Qué viene ahorita a enseñarnos? ¿De dónde recibe tanta sabiduría? Si lo conocemos y sabemos de dónde viene. Entonces, ese rechazo es tristemente natural entre nosotros los humanos. Y ese es el desafío. ¿Por qué? Porque especialmente, ¿cómo se sintieron en la parte final que leímos hoy? En lo que leyó Lili. Al puro final. En cuanto a la casa construida, en cuanto a los vinos viejos, en vasijas nuevas. Como que nos empieza a tocar así como muy profundo, ¿verdad? Nos empieza a estorbar, nos empieza a desafiar, y eso es incómodo. Eso es muy incómodo. Entonces, ¿qué hacen los que tienen poder desde el punto de vista humano y en la sociedad? Pues quieren callar a aquel que está atentando contra su posición. Tristemente eso lo vemos, ¿no? En mi triste Colombia, pues cuánto pasó eso, ¿verdad? Si alguien estorba en mi camino, bueno, pues sáquelo del camino para que no estorbe. Y así empezó a sentir Jesús. Empezó a sentir el rechazo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón humano es demasiado duro, demasiado terco, y busca únicamente satisfacer esas tres tentaciones: el deseo o placer, el poder y la egolatría. ¿Ok? La egolatría. Entonces, tenemos que seguir este modelo de Jesús que se enfrenta a la oposición. Se enfrenta a la oposición. Ustedes ven justicia en la ley de la Biblia del Antiguo Testamento, la que llamamos la ley del talión, donde dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Ven justicia en eso? ¿O qué les parece? No, pero sí me gustaba. No, pero sí te gustaba. ¿Por qué te gustaba? Bueno, ¿Porque te daba la autoridad de vengarte? no, pero me gusta como la parte en donde
ciertamente Dios les daba como una forma de educarse, ¿no? Una forma de educarse. En ese aspecto, ¿no? Ok. Si yo pongo como el mundo que vivimos el día de hoy, pues la verdad, pues, nada que ver, ¿no? Todos Ok. serían apiedrados prácticamente, ¿no? Ajá. Allá atrás alguien dijo la palabra venganza. ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza. Exactamente. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, pues obviamente todavía no estaba Dios. Y necesitaban leyes para apiadarse uno del otro. Entonces la justicia venía en que no podías hacerle más daño al otro del que te habían hecho a ti. Entonces, si yo te saco un ojo, tú tienes derecho a sacarme un ojo. No tienes derecho a sacarme un ojo y quitarme una mano y cortarme el pie. ¿Ok? Ahí es donde estaba la justicia. No te excedas en tu reacción. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué dice hoy Jesús? ¿Amén a quién? Si te pega en la mejilla izquierda, si te quita la túnica, no, si te quita la túnica también, ¿verdad? O sea, ama a aquel que te estorba, ama a aquel que te hace daño, ama a aquel que te hace zancadilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que ser como Cristo, misericordiosos. Porque nosotros tenemos que ser como Cristo, ¿ok? ¿Qué más? Misericordiosos como Él lo es, ¿qué más? Dejárselo a Él, la venganza es de Él. La venganza es de Dios, lo aprendimos en otra clase, ¿verdad? La venganza es mía, dice en un salmo. Aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Aprender a perdonar. A ver, desde el punto de vista de lo... Según la lectura, lo que yo entiendo es como no tiene chiste amar a quien te ama porque no estás haciendo nada extraordinario a lo que tú como persona debes de ser. Correcto. Amar a mi esposa que me ama, pues no me debe generar mucho sacrificio, ¿verdad? Seguro. Después hablamos. Ok. Pero miremoslo desde el punto de vista del otro. ¿Por qué debo amar al otro? Mirando desde el punto de vista del otro, ¿por qué lo debo amar? Para que me ame a mí, para que sea recibido. No, porque sería egoísta, ¿no? Porque ¿quién es el otro? Jesús. El otro también es un hijo de Dios, solo que está perdido. Y si nadie le da la mano, nunca va a regresar con Dios. Jesús es el buen pastor y se va a buscar a la oveja perdida, ¿cierto? Para traerla, para que no sufra más. Bueno, aquel que te odia es una oveja perdida. Y tu responsabilidad es amarlo para que regrese. Uy, muy difícil. Muy difícil. Pero eso es el llamado nuestro. Déjame pensarlo. Dejámoslo para mañana, a ver si estoy de mejor genio. Pero esa es nuestra responsabilidad. Y obviamente, si yo les digo que tienen que hacer eso, pues bueno, van a decir, bueno, pues diácono, lo voy a pensar y luego lo regreso, ¿verdad? El prójimo no coopera. El prójimo no coopera. Yo trato, pero es que no me ayuda. Y yo le pido paciencia a Dios, pero pues no me ayuda, ¿cierto? No se deja ayudar. No se deja ayudar. Entonces, por eso Jesús tuvo tanto rechazo entonces, y por eso Jesús tiene tanto rechazo hoy. Porque ¿qué creen ustedes? ¿Que ustedes lo rechazan? A veces sí. Más frecuente de lo que quisiéramos, ¿verdad? Yo incluido. Porque cada vez que pecamos, pues es lo que estamos diciendo a Él, ¿verdad? Mis planes son mejores que los tuyos. Mis necesidades son verdaderas y lo que tú me dices no satisface mis necesidades. Entonces quédate allá lejitos, que yo me voy por mi lado. Y ahí es donde caemos en el pecado, ahí es donde lo rechazamos. Pero realmente no somos nosotros, es el enemigo que no nos deja avanzar. El enemigo está ahí, pero tú tomaste la decisión. Se nos olvida hacer las cosas
Exactamente, se nos olvida. ¿Por qué? Porque somos frágiles, somos débiles. Tienes toda la razón, se nos olvida. Nos cansamos. Yo pienso que por eso Jesús iba siempre a orar a solas. La oración ayuda. Cosa profunda que nos acaba de decir, ¿verdad? Yo creo que por eso siempre iba a orar. Nosotros oramos la primera, nosotros oramos la segunda, pero a la tercera le decimos, órale, párale, ¿verdad? Porque nos cansamos. Tienes razón, tienes razón. Entonces tenemos siempre que tener a Jesús presente. ¿Qué harías tú, Señor? Uy, es bien complicado. Es un desafío grande. Pero bueno, poco a poco, paso a paso, tenemos que ir acercándonos a Él. Tenemos que ir acercándonos a Él. ¿Por qué? Porque ser bueno también causa burlas. Ser bueno causa rechazo, ¿verdad? Pero tenemos que sobreponernos en eso y seguir, porque con Jesús siempre vamos a poder. Y Jesús se fue al desierto al principio, pero después se iba a la montaña, ¿verdad? Se iba a la montaña. ¿Por qué? Porque en la montaña normalmente subimos a encontrar a Dios. Dios está en lo alto y vamos a la montaña, a lo alto para encontrarlo. Por eso Moisés también subía a la montaña, allá en el Sinaí, cuando hablaba con Dios. Por eso la zarza estaba en la montaña, ¿ok? Y por eso Jesús sube a la montaña. Tenemos una diferencia entre Mateo y Lucas. Mateo presenta a Jesús dando su sermón arriba en la montaña, ¿ok? Y lo conocemos obviamente como el sermón de la montaña. Con Lucas lo vemos hablando en lo llano, ¿ok? Y lo conocemos como el sermón de la llanura. Pero ¿qué quiere decir? ¿Que la llanura necesariamente era bajita o que la montaña era súper alta? Entonces, o Mateo estaba equivocado, Lucas estaba equivocado, pues no, ¿verdad? Hay que darle la razón a los dos. Había una montaña y había un llano en la montaña, digamos, ¿ok? Mateo porque era bajito. Ese era Saqueo. Ese era Saqueo, sí, como dice Felipe, ese era Saqueo. Pero la llanura no se refiere al nacimiento de Jesús, que bajó hasta lo bajo. No. En este momento se está refiriendo simplemente al sitio donde habló. O sea, era un sitio amplio donde podían venir todos. Venían venir todos a escuchar. ¿Ok? Y allá no hay. Y entonces, ¿por qué este sermón? Porque pues había que enseñarles, ¿verdad? Había que mostrarles. Había que darles catequesis. Entonces Jesús les dio catequesis, pero también los evangelizó, dándoles su ejemplo. Entonces, los fariseos, digámoslo, son los israelitas, ¿verdad? Son los mismos. Ellos fueron escogidos por Dios. Fueron escogidos por Dios para ser diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Fueron escogidos para que fueran santos. Pero no para que siendo santos se aislaran del mundo, digamos que se adueñaran de Dios y dejaran a todo el resto por fuera. No. Ellos fueron escogidos para ser santos, para que a través de ellos esta luz de Dios se derramara por todo el mundo. No para que se apropiaran de eso. ¿Okay? Desafortunadamente eso fue lo que hicieron. Entonces empezaron a crear tantas leyes y tantas condiciones que solo unos pocos podían estar, y por eso tenían sus grupos, su grupito, ¿verdad? Entonces esta alianza mosaica apartó al pueblo judío de los demás. ¿Por qué? Porque se cerraron tanto que no le transmitieron el amor de Dios a los demás. No le transmitieron el amor a los demás porque según ellos no eran dignos. Los únicos dignos eran ellos que fueron los llamados. Ellos fueron los llamados. Pero Jesús viene a mostrarnos la perfección de la ley. Y nos dice, sí, a ustedes se les dio esto, pero para que se lo dieran a los demás. A ustedes se les dio esto para que Dios viniera a habitar en todo el mundo y no solo con ustedes. Entonces, la perfección de la ley viene en que no le vas a quitar el ojo a tu hermano si él te quitó tu ojo, sino que lo vas a amar.
aquel que te hizo daño, no vas a tratar de vengarte, sino que lo vas a amar y lo vas a ayudar para que salga adelante y no le haga daño más a ninguno otro en su futuro, ¿ok? Entonces, no es simplemente tener el título. En ese tiempo no simplemente se trata de ser judío o israelita. Hoy en día no se trata de llamarme católico. Se trata de vivir la esencia de ese título. Y vivir la esencia de ese título es vivir el amor. O sea, lo que acabamos de decir. Amar al enemigo. Amar a aquel que no se deja amar. Amar a aquel que no se deja amar. ¿Por qué? Porque todos estamos llamados a la santidad. La santidad no es más que estar en la presencia de Dios. Entonces llamamos santos a aquellos que de acuerdo al Espíritu se nos revela de que están en la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos estar esforzándonos por ser santos desde ya. Somos débiles, tenemos limitaciones, pero no significa que no podamos seguir trabajando para que estas limitaciones cada vez se debiliten. Que la debilitación se debilite para yo ser más fuerte, ¿verdad? Entonces Jesús viene y nos da en este sermón las bienaventuranzas y nos dice felices, y nos presenta algo que Lutero llamaba el ideal imposible, porque hay muchas cosas que son imposibles para nosotros, entre ellas la salvación. Pero lo que es imposible para nosotros, ¿para quién es posible? Para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Lo escuchamos la semana pasada con el ángel, ¿verdad? Para Dios no hay nada imposible. Entonces, por eso nos da estas bienaventuranzas, las cuales colocan la barra bien alta, pero no imposible. No imposible. ¿Por qué? Porque a veces, como humanos, nos enfocamos mucho en el exterior. Entonces, en el exterior, perdónenme si toco a alguien, pero bueno, quiero tener una silueta como la sociedad dice que es buena, ¿verdad? El estómago bien planchito, si no con su six-pack, o esas cosas para que me vea bien, ¿verdad? Entonces, como me veo bien, me van a querer más. Pero esa es una mentira muy grande, ¿verdad? Porque si eres un patán en tus maneras, pues no te van a querer por más bonito que te veas. La bondad y el amor y el buen trato vienen de adentro. La vida exterior, no la apariencia exterior, la vida exterior es un desbordamiento de lo que tienes por dentro. Una mata, un aguacate tiene raíz de aguacate, pero se desborda en la fruta deliciosa que nos da. Así somos nosotros, lo que tengamos por dentro, la raíz que tengamos por dentro es lo que va a salir. Si por dentro tienes odio y resentimiento, va a salir odio y resentimiento de tu boca. Si por dentro estás lleno del amor de Dios, de tu boca va a salir luz, va a salir paz y va a salir amor. Entonces, las bienaventuranzas nos dan la clave para ser feliz. Las bienaventuranzas nos dicen: bienaventurados los pobres, porque suyo es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, los expulsen, los injurien o proscriban su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, que su recompensa será grande en el cielo. Entonces nos dice: si hacen algo bueno, miren lo que les va a dar. Esfuércense
porque la recompensa es buena, la recompensa es grande. Pero pobres de ustedes, nos dice después, ¿verdad? Nos da como el negativo de lo bueno. Si no lo hacen, aténganse a las consecuencias. Y ahora más adelante que hagamos las preguntas, vamos a ver cuáles son las diferencias entre este pasaje con el pasaje de las bienaventuranzas en Mateo. ¿Ok? Las diferencias que hay entre los dos, vamos a ver. Pero estas bienaventuranzas no son nuevos mandamientos, son simplemente consejos de cómo debes vivir para que puedas tener una vida colmada, una vida llena del Señor, una vida de Dios, una vida en paz y una vida de gozo. Una vida de gozo. ¿Ok? Entonces, el ministerio de Jesús que vamos a ver en todas estas clases se reduce a un tema. ¿Cuál es? El amor. El amor al prójimo. Porque solo podemos amar al prójimo cuando nos amamos a nosotros mismos. Y solo nos podemos amar a nosotros mismos cuando descubrimos que tenemos a Dios en nuestro corazón y que con Él lo podemos todo. Si no tenemos a Dios, no tenemos amor. Y si no lo tenemos, no nos conocemos. Y como somos unos desconocidos para nosotros mismos, entonces salimos y no sabemos lo que estamos haciendo. Y tratamos de conquistar al mundo, pero terminamos perdidos. Y por salvar nuestra vida, terminamos perdiéndola. Entonces, de eso se trata todo, del amor de Dios y del amor al prójimo. Bueno, vamos a tomar nuestro descanso. 8:15, tomémonos 10 minutos. Con eso nos da tiempo de mirar las preguntas. Pues se van a reunir en grupos otros 15 y miramos las preguntas, ¿ok? Bueno, regresemos a nuestras mesas. A ver cómo estamos sentados. Oye, se fue por allá. ¿Por qué? Porque ustedes dos, ¿por qué no se sientan con ellos y hacen una mesa ustedes 6 ahí? Delia, quédate ahí con ellos y ellos dos se van a sentar allá también. Van comiendo y van hablando. Roberto y Fran. No, ya hay muchos ahí. ¿Por qué no se hacen con Eusebio y Rosa y ellos? ¿Ok? Ustedes aquí. Y ustedes no se pasan aquí con ellos. ¿Y cómo se puede explicar lo que dice Dios? Dame una medida, dale la otra. Y todo esto que está pasando con nosotros, que lleva Ok, entonces Alejandro y Mónica, háganse aquí. Y ustedes 6 allá. Ustedes ahí. Ok, listo. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Este grupo día 9. Toña, día 10. Bruno, 11. Roberto, 12. Alfredo, 13. Y el 14 después lo hacemos entre todos.
13. Yo sí la hice poquito. Yo sí hice poquito. Hicimos la tarea. ¿Alguien más quiere leer Mateo? Vamos 12 minutos, hasta faltando 20 para las 9. Ok, yo leo 5, Mateo 1. Bueno, regresemos todos entonces. El día 9. El día 9 estamos conectando a Lucas con el Antiguo Testamento, lo que leímos acerca del capítulo 61 de Isaías con el inicio del capítulo 4, en cuanto al año del jubileo, el año de gracia del Señor. ¿Cómo se relaciona este pasaje con la escena de Lucas y el capítulo 61 de Isaías? ¿Y qué tiene de significativa la enseñanza de Jesús? ¿Y qué impacto tiene esa enseñanza en los discípulos? ¿Quién es el presentador? La presentadora. Día 9. Lo que significa la enseñanza de Jesús, que pues Jesús enseña que Él es el Mesías y que la salvación es para todos. Y cómo responden sus oyentes, pues no aceptan a Jesús, porque lo conocen y saben de dónde es, quién es familia, y no la aceptan. Entonces regresamos a eso, ¿verdad? Sabemos quién es, sabemos de dónde viene, por lo tanto, él no tiene cómo hacer lo que está haciendo. Es como un farsante, ¿verdad? Si es un carpintero, pues no me va a hacer aquí a arreglarme el carro, ¿verdad? Porque es un carpintero. No puedo creer que aprendió, se quedó de carpintero para toda la vida. Así están con Jesús, ¿verdad? Entonces no es eso. Y él está diciendo, si el Espíritu está sobre mí y esta lectura se cumple en su escucha, quiere decir, yo soy ese, yo vengo a eso, ¿ok? Entonces, Jesús no dice, yo soy el Hijo de Dios, literalmente, pero dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y esta lectura se cumple en su escucha. ¿Y quién la leyó? La leí yo. Entonces, ¿en quién se cumple? En mí, ¿ok? El día 10 nos dice, ¿por qué Jesús va tan frecuentemente a lugares desiertos como lo hace en Lucas? ¿Y qué importancia tiene esto para nuestra vida personal de oración? ¿Por qué Jesús se va frecuentemente a lugares desiertos como lo hace en Lucas 4:42? Y nosotros pusimos o llegamos al mismo acuerdo. Jesús se iba a lugares del desierto para estar solo y en oración, para tener el encuentro con el Señor. Y luego, ¿qué importancia tiene esto para nosotros en nuestra vida personal de oración? Y bueno, yo lo puse, pero lo comentamos con nuestros compañeros, porque nosotros como hijos de Dios siempre tenemos que estar en oración para cuando uno pase algo difícil en nuestras vidas y familias, y siempre tenemos que estar en oración y preparados espiritualmente. Muy bien, muy bien. Entonces, la oración, ¿cuál es la importancia de la oración, verdad? ¿Y por qué Jesús nos da ese ejemplo? Y vemos que Jesús constantemente se está yendo a hablar con su Padre, que es quien lo guía, ¿verdad? Constantemente
y busca el medio, el momento, el lugar apropiado para hacerlo. Por eso nos enseña en nuestra vida que tenemos que hacer espacios para esta oración en nuestra vida también, ¿ok? Tenemos que hacer espacios donde únicamente estemos los dos. Podemos aprovechar cuando vamos manejando, digamos, claro que podemos aprovechar. Podemos aprovechar cuando estamos haciendo ejercicio, claro que podemos aprovechar. Pero que también haya momentos donde estamos al 100% única y exclusivamente con Dios. No es que estoy cocinando o estoy corriendo, estoy manejando y entonces aprovecho para hablar con Dios. ¿Ok? Tiene que haber un momento en que estoy única y exclusivamente con Él. Eso también lo comentamos, que en nuestra vida personal tenemos la dicha de tener al Santísimo. Entonces es un momento íntimo entre Él y tú solamente, que entonces es cuando tenemos que buscarlo y tener ese momento íntimo con Él. Exactamente. Entonces, este ejemplo de oración no es para decir, ve, qué bueno era Jesús, sino para aplicarlo a nosotros, ¿verdad? Porque en los momentos, especialmente en los momentos difíciles, es cuando necesitamos más poder tener ese consejo, poder tener ese soporte, poder tener esa dirección. Y también para dar gracias, para darle gracias. Y también para dar gracias. No solo vamos a Dios cuando lo necesitamos para que nos resuelva algo. Vamos a Dios cuando queremos darle gracias. Vamos a Dios cuando simplemente quiero sentarme al lado de Él porque necesito descansar. Lo buscamos en todas partes, ¿verdad? Y a todo momento. Entonces, que la oración, no que tengamos una vida, no que tengamos oración en la vida, sino que tengamos una vida de oración, ¿ok? Eso lo hacemos como cuando lo tenemos presente a todo momento y todo lo que hacemos se lo dedicamos. Aquí estoy en el trabajo para entregártelo, aquí estoy comiendo para darte gracias por estos alimentos, aquí estoy con mi pareja para darte gracias por ella, por él, aquí estoy con mis hijos para darte gracias por ellos, ¿ok? Siempre tenerlo presente y así nuestra vida se convierte en una vida de oración. Vamos para el 11. Y en el 11 estamos hablando del capítulo 5 al principio y estamos hablando de la pesca milagrosa. Entonces, ¿por qué le dice Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador? Entonces el portavoz dice Dice, en el tiempo de Jesús era costumbre pescar de noche en el lago de Genesaret. En Lucas 5, 1, 11 encontramos que Simón Pedro y sus compañeros han pescado toda la noche sin éxito. Jesús les dice que lo intenten una vez más. Al obedecerlo capturan una multitud de peces. Por ello esto lleva a Simón Pedro a exclamar, apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. ¿Por qué se llenaron? Nosotros pusimos porque el hecho es que se llenaron las barcas de peces y él vio que era una persona diferente. Entonces creemos que eso es lo que vio Pedro. Y como pecador, Jesús nos da la oportunidad de estar con Él y aparte nos da de su cosecha, nos da cosas para nosotros. En otras palabras, aquí no se habla de confesión ni nada de eso, sino es como que un hecho, ¿cómo se le puede llamar? Circunstancia. Muy bien, entonces Pedro ¿era un novato en la pesca? No, Pedro sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y sabía que en este lago los peces ya aprendieron y de día ven los obstáculos, pero de noche no, entonces vamos a pescar de noche. ¿Sí?
Y pasó toda la noche haciendo lo normal, lo debido, lo que toca hacer para poder cosechar el fruto esperado, o sea, para que se nos llene esto de pescados. Bueno. Yo tengo una duda aquí. Señora. Está bien, pero en este momento, ¿él ya sabía que él era el Mesías? ¿Simón? Ajá. No, todavía no. Él no había sido llamado todavía. Seguramente había escuchado de Jesús, pero no había sido llamado todavía, y no creo que todavía le había sido revelado lo que les he revelado después. ¿Ok? Para ese tiempo todavía no. Fueron unas palabras fuertes, como aparte te dice, Señor, porque yo soy pecado, como yo ya sé que tú eres Dios, tú eres el Mesías. Él estaba como... Posiblemente, pero no vamos a entrar dentro de eso ahorita. Entonces, ¿dónde estaba? Él hace todo lo que está de acuerdo a la costumbre y a lo que es correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hay entre, antes de eso, Jesús le dice, echa mar adentro y tira las redes, ¿verdad? Y él le dice, pero Señor, toda la noche lo hicimos, pero porque tú me dices lo voy a hacer. ¿Qué diferencia hay entre Pedro y Zacarías? ¿Se acuerdan de Zacarías? La semana pasada. La confianza, ¿verdad? Zacarías se queda en la duda, pero pues ¿cómo va a ser si, cómo es esto? Ya estoy viejo. Pedro le dice, pero ¿cómo va a ser esto si traté toda la noche y nada? Pero porque tú me lo dices lo voy a hacer, ¿ok? Y entonces, a pesar de que haya un poquito de duda, pues hay obediencia en Simón, ¿sí? Y cuando viene el asombro de esta pesca tan extremadamente grande, pues él sabe que eso no es normal. Aquí hay algo grande. Y esto ocurrió porque él me lo dijo. Entonces, él sabe que si hay algo grande, Jesús es importante. ¿Ok? Seguramente yo hubiera escuchado antes y seguramente ahí tuvo alguna revelación de que fuera, ¿verdad? No sabemos. Pero lo que sí definitivamente descubre es que él, pues, no es digno y que este hombre está muy grande y yo tengo mis fallas y yo no sé. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Quédate tú allá y yo aquí porque tú eres diferente. No le digo, mi respuesta es porque Pedro se da cuenta y reconoce la grandeza y el poder de Jesús. Exactamente. Y además sintió temor. Y sintió temor también, ¿verdad? Sintió temor. Hay algo grande aquí. Ahí es donde le dice que lo va a hacer pescador de hombres. Eso es después cuando lo llama. Okay. Incluso que va a ser pescador de hombres, creo que sabes en Mateo, si no me estoy. Aquí están diciendo. Yo tuve algo como más humano. Como que Pedro le quiso decir a Jesús, aparte de mí, soy un hombre pecador, apártate de mí porque no quiero corromper lo grande que tú eres. Eso. También no soy digno de estar a tu lado, apártate de mí porque no quiero hacerte algo. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente. Ustedes. Bueno, la pregunta dice, ¿cómo demuestran, bueno, después de leer Lucas 5, del 17 al 39, la pregunta es, ¿cómo demuestran estas palabras y acciones de Jesús su afirmación de ser Dios? Y lo que nosotros contestamos es principalmente porque perdona los pecados, hace curaciones imposibles, tiene poder sobre la tierra y hace las cosas de Dios. Entonces, estamos aquí hablando de cuando le bajan al paralítico, ¿verdad? Le bajan al paralítico y él ve, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vio Jesús? La fe de los que lo llevaban. La fe de los amigos, ¿verdad? La fe de los amigos. ¿Ok? Y él dice en voz alta, tus pecados te son perdonados. Los fariseos hablaron. No hablaron. ¿Qué dice ahí de Jesús? En cuanto a los fariseos, después de que él dijo, les leyó el pensamiento. Les leyó el pensamiento. En mi casa no, pero muchas parejas pelean porque dicen, tú no me puedes leer la cabeza.
Nunca pasa eso. Nunca. ¿Me leíste los pensamientos o qué, verdad? Pero Jesús sí lee los pensamientos. ¿Ok? De Él no le podemos esconder nada. ¿Ok? Pero, ¿cuál fue el pensamiento de ellos? ¿Qué dijeron? ¿Cómo era posible ¿Quién era él para perdonar? No. ¿Que quién era Él para perdonar pecados? ¿Por qué? Porque solo Dios perdona los pecados. Y eso lo dijeron los que más sabían. ¿Verdad? Eso lo dijeron los que más sabían. Entonces nuevamente Jesús dice, ¿con que no? Pues para que vean que sí, que se levante y camine. Y eso obviamente nunca lo habían visto. Nunca había pasado eso. ¿Ok? Entonces definitivamente Jesús está diciendo, yo soy el Mesías. Yo les dije a qué vine y lo estoy haciendo. Y así como Él se pudo levantar, tomar su camilla e irse, así lo pueden hacer ustedes también. Si tienen fe. Si tienen fe en que yo vengo de Dios, en que mi Padre está conmigo y yo estoy en mi Padre. Es lo único que necesitan. Fe. ¿Ok? Fe. El 13. Bueno, nosotros hemos encontrado varias diferencias. Mateo. ¿Haz un poquito la introducción? ¿Diferencias de qué? Responda. A través de los evangelios compare Mateo, que habla de las bienaventuranzas, versus Lucas, que también habla de las bienaventuranzas. ¿Cuáles son algunas de las diferencias entre estas historias? Entonces hemos dicho, o hemos coincidido, que Mateo dice que Jesús dijo las bienaventuranzas, Jesús fue al monte. Y Lucas dice, Jesús fue al llano. Lo otro es que Lucas incluye mucho al final, pobre de ustedes, y Mateo mezcla felices con pobres. Luego Mateo muestra a un Jesús como líder, porque dice Mateo, Jesús se sentó y los discípulos se sentaron a su alrededor. Pero Lucas muestra a un Jesús misericordioso y más cerca de sus amados apóstoles, porque dice, los miró antes de hablar a ellos, a los apóstoles. La otra diferencia es el orden. El orden de las bienaventuranzas están diferentes en Mateo y en Lucas. Y luego Mateo tiene 9 o 7, ¿no? 7 bienaventuranzas y Lucas solo menciona 4. Nada más, por el momento. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos esas diferencias. Y desde el punto de vista humano, como siempre, quisiéramos venir a comparar y decir, bueno, ¿por qué uno dijo uno y por qué el otro dijo otro? ¿Por qué este dijo A y por qué el otro dijo C? ¿Ok? Acordémonos, la Biblia la tenemos que tomar en conjunto, como una totalidad. Entonces, vamos al mensaje. La montaña o el llano. No peleemos en que era una montaña de 8,000 pies y un llano al nivel del mar. ¿Ok? Quedémonos con que era en un sitio apartado donde estaba Jesús enseñándole al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? El pueblo salió de su entorno, salió de su rutina diaria. ¿Para qué? Para ir a aprender con el maestro. Eso nos dice, los retiros son buenos. Los retiros son buenos. Salirte de tu rutina te ayuda a descubrir, a meditar, a crecer. ¿Ok? Entonces, ese es un sitio apartado. Si vemos el mensaje en un total, nos dice felices. ¿Ok? Felices. Pero esta es una felicidad no pasajera. Esta es una felicidad plena, una felicidad que perdura. Y nuevamente,
no nos quedemos simplemente en las palabras de felices los pobres, entonces si tengo un dinerito, pues lo voy a votar para ser pobre. No, él no está hablando necesariamente de eso, ¿ok? Aunque tenemos muchos ejemplos de santos que eran muy bien económicamente y lo dan todo, ¿verdad? Y se van a servir al Señor. Hay esos casos, pero no es para todos, ¿ok? No es para todos. Aquellos que tienen familia, pues hay que cuidar a la familia, ¿sí? Pero lo que quiere decir estas pobres es una pobreza de espíritu. Y no pobreza de espíritu tampoco de que no sepa nada ni quiera nada, sino una pobreza de espíritu de que esté dispuesto a escuchar a aquel que sabe más, a aquel que lo ama, a aquel que quiere lo mejor para uno. Un pobre de espíritu es aquel que está listo a aceptar desafíos y aceptar que tiene que cambiar. ¿Ok? Por eso los pobres de espíritus, de ellos va a ser el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se van a conformar a Jesús, porque van a seguir al Maestro y lo van a imitar. ¿Ok? Felices los que lloran en luto, ¿verdad? Dice la segunda, creo. Porque ellos serán consolados. Los que tienen hambre porque serán saciados igual. ¿De qué tienes hambre? Sí, tenemos hambre de pan a veces, ¿ok? Y cuando tenemos esa hambre de pan, pues tenemos que saciar al cuerpo. Pero ¿de qué más tienes hambre? Esa hambre que te lleva a buscar, esa hambre que te lleva a ese rincón de tu vida que está todavía oscuro y quieres descubrirlo. Esa hambre que te hace sentir que hay algo más grande que tú y que ese alguien más grande que tú está ahí para amarte. Esa es la hambre y Él es quien te la va a calmar. Pero porque dice felices los pobres de espíritu, porque no diga, yo nomás digo, felices los ricos de espíritu, porque ellos serán el... Porque se asocia que cuando eres rica no necesitas nada. Cuando yo soy rico y tengo todas mis necesidades satisfechas, pues me vale lo que pase al lado. ¿Sí? No importa. Sí, pero quedémonos con la parte de rico. Que si eres rico de espíritu, tu espíritu está completo, tu espíritu está pleno, tu espíritu no necesita nada más. Por eso, ¿ok? Entonces, cuando eres pobre, tú sabes que te hace falta algo y que hay que llenar eso. Entonces, de cierta manera, sí, ser pobre de espíritu para enriquecerlo. ¿Ok? Ser pobre de espíritu para enriquecerlo. Yo tengo otra directriz de lo que es esta pregunta u otras diferencias. Yo pude ver que Mateo enfatiza mucho el mensaje espiritual y Lucas la justicia de Dios para los pobres, justo lo que se está hablando de la pobreza material. Otra que Mateo solo habla de la felicidad o bendiciones, y Lucas equilibra las bendiciones de Jesús con lamentaciones o advertencias. Y la última, en Mateo las bienaventuranzas son afirmaciones y en Lucas las bienaventuranzas son un llamado y una esperanza. Correcto. En Mateo podemos ver que él solo habla de felices, ¿verdad? Como dice Roberto, no tenemos ay de aquellos que, sin embargo, entendemos que está implícito, ¿verdad? Si tú eres pobre de espíritu y serás rico, pues si eres rico de espíritu no te va a ir tan bien. ¿Sí? Están como implícitas. Lucas las hace más explícitas, diciéndonos qué pasa si hacemos lo contrario. ¿Okay? Si hacemos lo contrario. Entonces, a diferencia de la ley, de los mandamientos, estas bienaventuranzas lo que nos dicen son las consecuencias más bien de los buenos actos. ¿Okay? Entonces hablamos de los pobres de espíritu, de los hambrientos. La tercera es los que lloran porque serán consolados, ¿verdad? Los que lloran porque serán consolados. ¿Cuándo es el momento más común en que lloramos? En una muerte. En una muerte lloramos, ¿verdad? Entonces, fíjense los que lloran cuando algo se muere en ti, porque serás consolado.
Entonces, si el Señor me lleva al cambio y hace que en mí, por ejemplo, muera el alcoholismo, al principio voy a llorar porque me hace falta, porque mi cuerpo me dice, ¿dónde estás? Te necesito. Y lloro porque me hace falta. Pero Él me fortalece y después me da el consuelo y después me deja descubrir lo bueno que se siente cuando no abusas de esto, ¿verdad? Y entonces fuiste consolado con algo que ni siquiera te imaginabas. Y así pasa con muchas cosas, incluso a veces hasta la muerte de un ser querido. Lo lloramos como nada. Pero cuando se lo podemos entregar al Señor y ver la paz y verlo desde el otro punto de vista, nos damos cuenta que de alguna manera nos abre una puerta a algo nuevo en nuestra vida. ¿Ok? Nos abre la puerta a algo nuevo. Algún tipo de sanación hay siempre. Siempre hay algún tipo de sanación. ¿Y la cuarta? Felices ustedes si los hombres los odian. Felices si los odian y los maltratan y hacen todo contra ustedes por causa mía. ¿Qué quiere decir eso? Tú dedícate a hacer las cosas bien como yo te digo. Nadie sabía aún que iba a terminar en la cruz por hacer las cosas bien, ¿verdad? Nadie lo sabía. Pero Él nos dice, dedícate a hacer las cosas bien. Ahora que ya sabemos la historia completa, dedícate a hacer las cosas bien porque sí, vas a terminar en la cruz. Pero ese no va a ser el fin de la historia. Vas a resucitar. Pero haz las cosas bien, según yo te las enseño. Porque te las enseñé por amor y para tu bien. Bueno, las enseñé por amor y para tu bien. Vamos a ver la última. Aquí estamos al final del capítulo 6, amor a los enemigos, juzgar a los demás, el árbol y su fruto, y aquellos que solo escuchan o aquellos que hacen la palabra. ¿Qué nos dice acerca de Dios el mandato de Jesús aquí? ¿Qué nos está diciendo? Aquel que construyó su casa sobre la roca aguantó todas las tormentas. Pero aquel que la construyó en la arena y sin cimientos, pues no aguantó. ¿Ok? ¿Quién es la roca? La roca es Jesús. La roca es Jesús. Y claramente nos dice, cuando amas a tu enemigo, cuando construyes en la roca, vas a estar bien. Al fin y al cabo, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Qué es nuestro enemigo? Aquello que nos desafía, aquello que de pronto nos maltrata. Pero cuando lo amamos y nos concentramos en el bien para él o en arreglar esta situación, la consecuencia es que crecemos. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es diferente a la justicia humana. Y porque el amor está por encima de todo. El amor está por encima de todo, ¿ok? El amor, como dicen, no es un sentimiento, es una decisión. Y en el amor está el crecimiento. Y por eso, el que simplemente escucha pero no hace, es aquel que construye sobre arena. Porque todo se le queda en palabras. Por eso no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque no es lo que hables. Las palabras son de la boca para afuera. Pero las acciones son, digamos, que de la boca para adentro, porque es tu corazón el que te incita a hacer algo. Ese es el que construye sobre la roca. Al que de adentro le sale el bien, al que de adentro le sale el amor. ¿Ok? De eso pues estamos hablando aquí.
¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Ahora que estaba leyendo Lucas, él usa mucho la palabra, dice que Jesús se autoproclama hijo de hombre. Casi siempre él usa hijo de hombre, así como en Ezequiel. Como en Ezequiel y en Daniel, sí. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús es el hijo? O sea, ¿por qué lo menciona tanto? Como para que nos quede bien. Claro, Es otra manera indirecta de decir que es el Hijo de Dios. Porque en Daniel, cuando tiene una visión, dice que hay una visión de alguien grande, de un ser especial que viene y que tiene figura como de hijo de hombre, ¿verdad? Cuando leemos a Juan, dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esa palabra, ese que habitó entre nosotros se llama Jesús y tiene forma de hombre. Entonces aquel que venía como hijo de hombre, pues finalmente ¿quién era? Era el Mesías, era el Hijo de Dios. Entonces hijo de hombre es otra expresión para referirse al Mesías, al Hijo de Dios. Bueno, entonces la aplicación aquí, si la llegaron a hacer, pues era traer esto a la vida, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo, lo tienes que traer a tu vida y tienes que vivirlo. Entonces, esta noche pueden hacer la tarea. Cuando se vayan a acostar, ojalá no tengan mucho sueño todavía. Y puedan pensar y mirar, ¿quién es mi enemigo? ¿Quién es aquel que no me lo aguanto ni a 1 kilómetro? ¿Quién es aquel que con solo pensarlo ya me hierve la sangre? Y entonces voy a ponerme a orar por él o por ella, para que Dios lo acompañe, para que el Señor le prenda la luz, para que el amor de Dios llegue y haga presencia en ella. Mónica. Sí, solamente quería platicar que gracias a esta comprendo un poco a mi mamá, porque mi mamá, hay personas que le hacían mucho daño de parte de su familia, y ella nos llegó a decir, yo quiero ir con tal persona y decirle que la perdono, que por más daño que haga, que yo la perdono y que estoy para ella. Y nosotros la juzgamos, le dijimos, ¿cómo va a hacer eso? Pues mándela allá. Allá lejitos. Sí, le digo, ¿cómo va a hacer eso? Es bajarse, pero mi mamá siempre está tan entregada a Dios que ahora que estudio esto la comprendo el por qué ella, a pesar de todo el daño que le hacen, ahí está, y ahí está, y ahí está. Y ese es un ejemplo de quién con quién también. No, ese es el ejemplo de Dios con nosotros, ¿verdad? Que le hacemos y le hacemos y le hacemos, y ahí está, ahí está. A veces hasta con coraje nos da de, ¿por qué va y se paran con ella? Y todavía nos pasa a todos. No sea tan tonto. Déjelo, déjela. Sí, Así ahora es. comprendo todo esto que, Así es, que Dios nos dice, que nos quiere dar a entender. así es. Ahora, una cosa es el perdón y alguna flagelación a la autoflagelación, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado ahí también, porque tampoco es que nos vamos a autoflagelar. Jesús no se dio azotes a sí mismo. A Él le dimos nosotros azotes, Él no se los dio a sí mismo. Así que nosotros no tenemos por qué darnos azote a nosotros mismos. ¿Ok? Y obviamente Jesús nos dice, pues tampoco azoten a los demás. Pero acuérdense de no darse azotes ustedes mismos, porque a veces lo hacemos a menudo. Bueno, entonces la próxima semana vamos a ver los capítulos 7, 8 y 9, donde vamos a ver un poco más historias de la misión y los milagros de Jesús. ¿Ok? Vamos a ver un poco más de eso. Entonces, acuérdense de la tarea diaria. Y vamos a cerrar con la oración en la página 32. Página 32.
Pongámonos todos de pie para despertarnos y desentumirnos y alistarnos para irnos para la casita. Todos juntos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, te agradezco por tu amor por mí. Gracias por perdonarme una y otra vez. Ayúdame a vivir mejor con las personas en mi vida y a amarlas mejor. Ayúdame a aprender a amar como tú lo haces. En este momento, oro por aquellos que considero mis enemigos, en el presente y en el pasado. Te pido que los acerques más a ti y los bendigas. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por estar aquí. Continúen caminando con Lucas y continúen obviamente acercándose al Señor.